Pascua del año 1900. Una tormenta furiosa azota el mar Egeo. En medio del caos, un pequeño barco de pescadores lucha por no hundirse. No son exploradores, ni científicos, son buscadores de esponjas. Desesperados, el capitán Dimitrios Kondos decide refugiarse en la costa de una isla desolada y rocosa llamada Anticitera. Para matar el tiempo mientras pasa la tormenta y con la esperanza de no volver a casa con las manos vacías, deciden bucear. Baja el primero de ellos, Elías Stadiatis. Se sumerge a más de 45 metros de profundidad con un traje de cobre pesado y una manguera de aire precaria. Pero minutos después, Elías tira de la cuerda de emergencia. Cuando lo suben a la superficie, está temblando, pálido y balbuceando cosas sin sentido. No habla de esponjas. Grita que el fondo del mar está maldito. Dice que ha visto un cementerio. Un montón de mujeres muertas pudriéndose en el fondo, rodeadas de caballos. El capitán, escéptico, decide bajar él mismo. Y ahí, en la oscuridad, descubre la verdad. No eran cadáveres, eran estatuas. Estatuas de bronce y mármol de una belleza incalculable, que tras 2000 años bajo el agua, habían sido devoradas por la vida marina hasta parecer carne en descomposición. Habían encontrado el naufragio más rico del mundo antiguo. Pero el rescate tuvo un precio. Bucear a esa profundidad en 1900 era suicida. Un buzo murió por la presión. Otros 2 quedaron paralizados de por vida. Este tesoro se pagó con sangre. Sacaron oro, joyas, estatuas de mármol. Y entre todo ese brillo, sacaron también un trozo de bronce corroído e informe que parecía basura. Lo tiraron en una caja del museo y nadie, absolutamente nadie, lo volvió a mirar durante 50 años. Para entender qué hacía esa máquina ahí, tenemos que mirar el barco. No era un bote cualquiera. El pecio de Anticitera era un monstruo de madera de más de 40 metros de largo. Era el Titanic del mundo antiguo. Una nave de carga masiva diseñada para transportar toneladas de peso a través del Mediterráneo. ¿Y qué transportaba? Un botín de guerra. El barco viajaba desde Grecia hacia Roma. En esa época, los romanos estaban saqueando sistemáticamente la cultura griega para decorar sus villas. Este barco no llevaba grano, llevaba el lujo más extremo que el dinero podía comprar. Piénsalo, estatuas de mármol de Paros, tronos de bronce, cristalería de lujo, joyas. Algunos historiadores creen que este cargamento iba destinado nada menos que al desfile triunfal de Julio César. Era la colección de arte más cara del planeta en ese momento. Y aquí es donde el misterio no encaja. Entre toneladas de arte decorativo, jarrones y esculturas, aparece esto, un instrumento científico de ultra precisión. Es una anomalía total. Es como si abriéramos un contenedor lleno de pinturas del Renacimiento y en medio de los cuadros encontráramos una computadora cuántica, que hacía una herramienta de ingeniería avanzada en un barco de decoración. La teoría más aceptada es fascinante. Tal vez no pertenecía a un astrónomo. Tal vez era el juguete tecnológico definitivo de un noble romano. Igual que hoy los millonarios compran el último gadget para presumir, algún romano rico quería tener el universo en sus manos para impresionar a sus invitados. Una pieza de conversación que terminó en el fondo del mar. Durante 50 años, el mecanismo durmió en un cajón, catalogado como fragmento irrelevante, hasta que llegó un físico e historiador de la ciencia, Derek de Sola Price. Él vio algo que los demás ignoraron, unas pequeñas inscripciones en griego apenas visibles bajo el óxido. Su obsesión duraría el resto de su vida. En los años 70, Price decidió hacer algo radical, mirar dentro de la piedra sin romperla. Consiguió acceso a máquinas de rayos X y rayos gamma, tecnología punta para la época. Lo que apareció en las placas radiográficas le heló la sangre. No había piedra sólida ahí dentro. Había engranajes. Y no 1 o 2, había docenas.
Estaban apilados en capas como un sándwich de bronce comprimido con una densidad y complejidad que recordaba más a un reloj suizo de lujo que a cualquier herramienta antigua. Era tecnología de miniaturización. Pero el verdadero golpe a la historia vino al analizar un engranaje en particular. Encontraron un engranaje diferencial. Este tipo de mecanismo permite restar el movimiento de una rueda al de otra. Se suponía que este invento no apareció hasta el siglo XVI en Europa, 1600 años después. Encontrar esto en un naufragio romano rompe la línea temporal. Es literalmente el equivalente arqueológico a excavar una tumba medieval y encontrar una placa base de ordenador entre las espadas. Simplemente no debería estar ahí. Price dijo célebremente, es como encontrar un avión a reacción en la tumba de Tutankamón. Y tenía razón. Acabábamos de descubrir que los antiguos griegos tenían la capacidad de construir computadoras analógicas. La pregunta ahora era, ¿para qué demonios servía? Pero lo que realmente separa a este objeto de cualquier otra reliquia es un detalle que te volará la cabeza. Tenía instrucciones. Las tomografías revelaron miles de caracteres de texto griego minúsculo grabados en la tapa frontal y trasera. Es literalmente el manual de usuario más antiguo del mundo. El fabricante sabía que la máquina era tan compleja que necesitaba explicarle al dueño cómo usarla. Gracias a leer este manual, por fin entendimos qué hacía exactamente. Y la respuesta es abrumadora. Función número 1. El profeta del cielo. La máquina podía predecir eclipses de sol y de luna con décadas de antelación. Pero no solo te decía la fecha. El manual explica que también predecía el color que tendría el eclipse y la hora exacta. Para un antiguo, un eclipse era el terror, un presagio de los dioses. Para el dueño de esta máquina, era solo una cita en el calendario. Convertía el miedo místico en datos científicos predecibles. Función número 2. El calendario social. Había un pequeño dial dedicado exclusivamente a los Juegos Olímpicos. Rastreaba el ciclo de 4 años de los Juegos Panhelénicos, Olimpiadas, Nemeos, Píticos e Ístmicos. Esto nos dice que la máquina no era solo para astrónomos aislados, era para gente rica e importante que necesitaba organizar su vida social y política en torno a los eventos más grandes de la sociedad griega. Pero la función número 3 es la que desafía toda lógica. Es el movimiento planetario. Verás, desde la Tierra, los planetas a veces hacen algo raro. Parecen frenar, retroceder y luego seguir adelante. Se llama movimiento retrógrado. Replicar ese movimiento extraño con engranajes redondos es una pesadilla matemática. ¿Cómo lo solucionaron? Inventaron los engranajes epicicloidales, ruedas que giran sobre otras ruedas. Escúchame bien. Esta tecnología de engranaje sobre engranaje no se volvería a ver en Europa hasta el siglo XVII. Los griegos tenían ingeniería a nivel NASA en una caja de madera, 1500 años antes de que Galileo siquiera mirara por un telescopio. ¿Quién tuvo la mente para diseñar esto? La máquina no tiene firma, pero la historia nos dejó una pista que ignoramos. Marco Tulio Cicerón, el famoso filósofo romano, escribió en el siglo I a.C. sobre una esfera de bronce creada por el legendario Arquímedes. Según Cicerón, esa esfera replicaba los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos. Durante siglos, los historiadores leyeron esto y pensaron que Cicerón exageraba. Pensaron que era un mito, una leyenda. Ahora, con el mecanismo de Anticitera en la mano, sabemos que decía la verdad. Y esto nos lleva a una de las tragedias más grandes de la historia humana. Arquímedes vivía en Siracusa cuando los romanos invadieron la ciudad. La leyenda dice que estaba en la playa, absorto dibujando círculos matemáticos en la arena, cuando un soldado romano se le acercó. Sus últimas palabras no fueron una súplica, fueron una orden al soldado. Noli turbare circulos meus, que significaba, no molestes mis círculos. El soldado, un bruto que no sabía que tenía enfrente a la mente más brillante del mundo, sacó su espada y lo mató ahí mismo. Con la muerte de Arquímedes y la caída de Grecia, esta tecnología se perdió. El mecanismo de Anticitera probablemente no era el único.
Debía haber docenas, quizás cientos. Pero el bronce es valioso. Seguramente fueron fundidos para hacer monedas, espadas o, siglos después, cañones. El conocimiento se convirtió en armas, y la humanidad retrocedió 1000 años en la oscuridad. La lección del mecanismo de Anticitera es aterradora. Tardamos más de 1400 años en volver a construir algo con esta complejidad. Piensa en eso. 14 siglos de oscuridad donde la humanidad olvidó cómo hacer tecnología que ya tenía. El progreso no es una línea recta hacia arriba. A veces, el progreso se rompe. Hoy nos sentimos invencibles con nuestros satélites e inteligencia artificial. Pero hazte esta pregunta. Si mañana una tormenta solar friera toda la electrónica del planeta, ¿cuántos de nosotros sabríamos construir un smartphone desde cero? ¿Sabrías tú fundir el silicio? ¿Sabrías programar el código binario sin una computadora? Somos usuarios, no creadores. El mecanismo de Anticitera sobrevivió por puro accidente, protegido por el barro de un naufragio. Es un mensaje en una botella que nos dice, la civilización es frágil. Somos genios construyendo cosas, pero idiotas conservándolas. La historia está llena de fallos en la realidad, objetos y lugares que no deberían existir, pero están ahí, desafiando lo que nos contaron en la escuela. Si quieres descubrir la verdadera historia oculta de la humanidad, este es tu canal. Suscríbete ahora y activa la campana. No dejes que el conocimiento se pierda de nuevo. Nos vemos en el próximo descubrimiento.